Genial. Entonces, como les comentaba, vamos a continuar ahora con una pequeña, con unos datos que he podido ir investigando y recolectando sobre Dickens y que creo que es importante para seguir entrando en esta maravillosa obra que vamos leyendo en estas épocas navideñas que también nos hace. Así que bueno, ahí va. Les comparto pantalla entonces para poder un poquito entrar en algunos datos interesantes sobre la obra. Bueno, acá tenemos entonces varios datos así súper cortitos, claros, que nos van a un poco ayudar a ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que estamos. El primer dato, sabemos del autor, Charles Dickens, nace el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth. Ahí nosotros tenemos un mapita acá pequeñito donde podemos ver, es de Inglaterra. Estamos hablando del sur de Inglaterra, no tan cerca, pero bastante unido a Londres, ¿no? Y frente con frente a Francia. Ahí nace Dickens en 1812 y fallece el 9 de junio de 1870 en Heatham, también Kent, ¿no? Vemos nosotros que este escritor inglés tiene una gran popularidad en su tiempo y además una muy, muy notable influencia, sobre todo con sus narraciones y su crítica social. ¿En qué año comienza la escritura de esta obra, de esta gran obra? En 1843. Se va a demorar 6 semanas en escribirla y la va a publicar finalmente el 19 de diciembre de 1843, es decir, del mismo año. Nos encontramos, como ustedes podrán ver por los años, en una época bastante interesante que tiene que ver con la época victoriana, el siglo victoriano, ¿no? Este evento o este momento social tan marcado por un puritanismo tanto cultural como moral bastante fuerte, ¿sí? Ahí Dickens se instaura. El idioma en el que está escrito el libro es en inglés, nosotros lo leemos en traducción al español. Se trata de una novela corta, es un cuento fantástico, pero que nosotros vamos a ver que tiene mucho tinte de su corriente literaria, de su movimiento, que es realismo, ¿no? Se enmarca dentro del realismo Dickens y como nosotros habíamos visto ya en el cuento anterior del extranjero, perdón, del jugador de Dostoyevsky, se basa mucho el realismo también en hacer crítica social, en describir el espíritu de una época y en poder ir viendo qué cosas de ese espíritu no están ayudando mucho a avanzar. Entonces, dentro de ese género nosotros nos encontramos. La narrativa que nosotros leemos está ambientada en el Londres victoriano, ¿sí? Sobre todo ya sabemos que en época navideña. Y les hablaba un poquito de este realismo en el que se marca también Dickens como escritor y sobre todo con una peculiaridad del realismo que le conocen como realismo gótico, que tiene que ver con el uso justamente de imágenes un poco cargadas de fantasía, de irrealidad, que ayudan o refuerzan el relato de la crítica social que está haciendo en ese momento. Ya nosotros sabemos, por lo que fuimos comenzando a leer, que tiene mucho que ver con cómo la clase social acomodada tiene como una especie de indiferencia con los pobres, ¿sí? Con la clase social más desfavorecida de su tiempo. Ya vamos a ver por qué esta crítica tan dura. Pero el realismo gótico entonces es un fuerte contenido social unido de varias imágenes o varios añadidos fantásticos. Dickens tiene una gran contribución a la literatura, su modelo narrativo va a ser después utilizado y va a ser elogiado por algunos escritores de la modernidad y también va a tener algunas contribuciones de la cultura, como por ejemplo en la obra que estamos leyendo vamos a ver que el hecho de desearse una feliz Navidad o el famoso Merry Christmas es una reivindicación que hace Dickens en su obra y del cual comienza después a hacerse como una cultura el hacerlo, ¿no? Entre unos y otros. Así que bueno, tiene un tinte bonito. Quería darles algunos datos importantes. Cuando nosotros leemos un texto, siempre vale la pena ubicarnos del momento histórico en que el autor lo escribe, porque eso nos va a dar muchas herramientas de comprensión en la lectura. Decíamos nosotros que Dickens publica justamente un 19 de diciembre de 1843 su relato. La época victoriana, llamada así por la reina Victoria I de Inglaterra,
justamente se enmarca entre 1837 y 1901, es decir, justamente en la época en la que se escribe y se publica esta canción de Navidad que nosotros ahora estamos leyendo. Entonces, es importante tener como claro algunos aspectos de esta época victoriana. Ya lo habíamos nosotros hablado con el anterior libro, con El Jugador, precisamente porque Dostoyevsky también lo escribe como crítica a esta época. Sin embargo, solamente voy a nombrar, porque no es la idea de este espacio meternos en tanta historia, pero para que tengamos un panorama general. Recordemos que la época victoriana se da justamente en plena revolución industrial. Hay grandes avances en ciencia y tecnología, la máquina a vapor comienza a ser una cuestión industrializada, se expande por varios lugares, las fábricas comienzan a aparecer, la producción a gran escala, ¿no? De algunos materiales, de algunos instrumentos, y junto con la revolución industrial viene también el trabajo de obreros que van a las fábricas y que en condiciones precarias tienen que cumplir su labor. Comienza a haber mucha denuncia social a partir del maltrato que se da en estas fábricas, de cómo inclusive los niños y los jóvenes iban a trabajar para poder ayudar a su familia. En ese momento, lógicamente, no había maltrato infantil, sin embargo, era una problemática que estaba surgiendo. Mucho desprecio de las clases burguesas hacia la clase más pobre que había en ese entonces. Junto con el crecimiento exorbitante de lo capital, me refiero al dinero, surgen también una división de clases enorme, una brecha bastante fuerte entre ricos y pobres, ¿ya? El dinero va a ser el nuevo amo que va a comenzar a gobernar con gran fuerza el corazón de las personas. Tal es así que incluso la religión, de la cual Inglaterra es pionera, como es el anglicanismo, con la unión entre protestantismo y catolicismo, va a pugnar sobre todo por decir que las personas que tienen mucha riqueza van a estar como predestinadas a alcanzar el paraíso o el cielo, porque la riqueza va a ser un signo de bendición, de bienestar, de bonanza, ¿no? Entonces, va a haber mucho lujo, ¿sí? En esta sociedad y lógicamente mucho desprecio al pobre. Nos encontramos entonces con una especie de moralidad elevada, donde se premia mucho que tengas unos buenos modales, que vistas bien, que te comportes bien, que tengas como gustos clasistas, pero va a haber mucha hipocresía de por medio porque se va a descuidar otros aspectos de la vida que son mucho más importantes en la moral, ¿sí? Esta es la época justamente donde, por ejemplo, en la iglesia anglicana el pecado de la lujuria va a alcanzar un nivel exorbitante, ¿no? Escandaloso, y los pecados como el fraude, como la violencia, van a ser como más camuflados, ¿no? Van a ser como no tan graves, cuando ya sabemos nosotros que es lo contrario, ¿sí? Eh, las faltas o los agravios que uno hace contra otra persona son mucho más reprobables éticamente hablando que los que uno podría hacer contra uno mismo. Eh, ya Aristóteles en su Ética Nicómaco describía como cuatro momentos o cuatro instancias de éticas, cuatro momentos éticos. El primer momento ético y el más suave o el más leve era la incontinencia, donde está la lujuria, lo que decimos nosotros como la gula, ¿no? La avaricia, la prodigez, todos este tipo de faltas a la ética que afectan a uno mismo. Luego se encontraba la violencia, violencia contra los demás, violencia contra Dios y violencia contra mí mismo. Después el fraude y al último la traición. Entonces, este esquema se invierte, ¿no? En esta época. Como les decía, hay muchos avances científicos y médicos, mucho movimiento intelectual y literario, y vamos a ver por qué. Hay gran cantidad de producción artística y hay una expansión muy grande del Imperio Británico. Entonces, bueno, nos encontramos en esta época, en este contexto, escribe Dickens, que no es un contexto muy alejado al de nosotros tampoco, en el sentido de que seguimos encontrando estas grandes brechas sociales, estos espíritus que han puesto su corazón en las riquezas y no en el encuentro con el ser humano, ¿no?
un mundo despersonalizado, es el que vivían en la época victoriana y en el cual lamentablemente seguimos viviendo. Porque era un momento de gran avance y de gran auge. Aquí encontramos un cuadrito bien interesante. Para los que quieran seguir profundizando en estas obras sería bonito. Simplemente les dejo como dato. A la par que iba escribiendo Dickens, también estaba escribiendo Víctor Hugo en Francia. Aquí tenemos sus obras. Como ven, los años son todos de esta época. También estaba Herman Melville en Estados Unidos con Moby Dick. Estaba Edgar Allan Poe en Estados Unidos con El Cuervo y Narraciones Extraordinarias, que nosotros leímos acá. Estaba Emily Bronte en Inglaterra también con Cumbres Borrascosas. Estaba Flaubert en Francia con Madame Bovary. Estaba Dostoyevsky en Rusia con, bueno, ya sabemos que no en Rusia, sino que es un escritor ruso porque escribió todo esto en Alemania, con Crimen y Castigo, con El Idiota y también con El Jugador. Estaba Tolstoy, ruso también, escribiendo Guerra y Paz y Ana Karenina en estas mismas fechas, y Whitman en Estados Unidos componiendo su gran poemario que se llama Hojas de Hierba, mediados de este siglo también. Entonces, como ven, junto con Dickens había más escritores que seguían teniendo un fuerte contenido social. No nos olvidemos que Tolstoy y Dostoyevsky son representantes altos del realismo y de esta crítica fuerte, a la que se une también, en este caso, Dickens, Víctor Hugo también. Basta leer Los Miserables para ver lo potente que es la crítica social que puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí Flaubert lo mismo, ¿no? Madame Bovary, imagínense esta mujer oprimida que se termina suicidando. En fin, como ven, hay un ambiente en la época literaria que pugna por protestar contra la tremenda ignorancia de la clase burguesa respecto a los problemas reales que atraviesa el pueblo. Ignorancia no en tanto que no conoce, sino que ignora voluntariamente lo que está pasando en la calle, lo que le pasa al niño pobre que no puede comer, lo que le pasa al obrero que no llega a fin de mes, en fin, eso es un poco. Entonces, es altamente interesante que Dickens escriba un relato de Navidad en esta época. Y bueno, ahora sí entramos a nuestro libro. Yo creo que con este contexto vamos a tener un poquito más amplia la mirada y vamos a hacer un resumen súper cortito, como ustedes ven, por partes del capítulo 1 que ya leímos y hasta donde nos quedamos en el 2 y arrancamos con la lectura. Así que bueno, resumen del capítulo 1. Este capítulo se llama El fantasma de Marley. Aquí tenemos una escena sumamente espectral, ¿no? De un Scrooge en el sillón y de un Marley que llega como un espectro encadenado a decirle y a proferirle que van a venir unos fantasmas a querer cambiar a Scrooge porque si no va a terminar peor que él. Entonces, bueno, ¿cómo comienza este capítulo 1? Nos encontramos primero en Navidad, es época navideña. Estamos hablando de que esta historia transcurre la noche en buena, el 24 de diciembre, al amanecer de la Navidad, que es el 25. Comenzamos o la narrativa, perdón, comienza dándonos el énfasis de que Marley, este amigo de Scrooge, está muerto. Marley es socio de Scrooge, trabajaron muchos años. Es más, Scrooge fue el único amigo de Marley, el único que incluso lo entierra y el único que está en el momento de su muerte. Tanto Marley como Scrooge son como dos personas iguales, el uno es como reflejo del otro, ¿sí? Y ambos vivían con este espíritu avaro, egoísta, poco asequible a la compasión y al cariño de los demás. Entonces hay un énfasis de que Marley ha muerto, ¿sí? Luego de este énfasis comenzamos nosotros a enterarnos de cómo es este personaje llamado Ebenezer Scrooge, qué características tiene, y ahora les voy a leer un poquito de cómo lo describen, para tenerlo bien clarito. ¿Cómo describen Scrooge? Pero Scrooge, dice Dickens, era atrozmente tacaño, avaro, cruel, desalmado, miserable, codicioso, incorregible, duro y esquinado como el pedernal, pero del cual ningún eslabón había arrancado nunca una chispa generosa, secreto y retraído y solitario como una ostra. El frío de su interior le lava las viejas facciones, le amortaba la nariz afilada, le arrugaba las mejillas, le entorpecía la marcha, le enrojecía los ojos, le ponía azules los delgados labios, hablaba astutamente y con voz áspera. Así nos comienza introduciendo a Ebenezer Scrooge, un tipo frío, apagado, ¿no?
Luego de esto, nosotros nos enteramos que Benicer sigue trabajando en la misma tienda que tenía con su amigo, en el mismo sitio cambiario. Inclusive él ni el nombre lo había quitado del cartel del letrero, por eso es que la gente no sabía si cuando hablaban con Scrooge hablaban con Ebenezer o hablaban con Marley. Recordemos que nadie sabía de la muerte de Marley, nadie le Ah, quería a Marley, nadie fue a su funeral, por lo tanto no bueno. tenían ni idea que había fallecido, Ve esas ¿no? gafas, guaso, ya está el perro, ahí he dejado el Mamá, perro, ya está está tu micro bañándose. prendido y te estamos viendo todo. Así que, perdón, pero ahorita no puedo mutearles porque estoy así estoy compartiendo, pero por si acaso. Bien, seguimos. Entonces, bien, estamos entonces, Ebenezer está nuevamente en su despacho. Sabemos que trabaja con Bob Cratchit, ¿no? Que es justamente su especie de secretario, escribano, el que le ayuda, ¿no? Con todo este tipo de cuestiones más prácticas. Y se encuentran en un lugar lúgubre, hace una Navidad muy fría, ¿no? Ebenezer ni siquiera tiene la amabilidad de poner un poco más de carbón para calentar el lugar. Está todo muy, muy helado, ¿no? Como su corazón. Inclusive la narrativa dice que no le toca ni el viento frío de fuera, ni el calor del exterior le tocaría a Ebenezer porque él está ahí como indiferente a esas cosas. Bien, en eso la narrativa nos dice que entra su sobrino, ¿sí? Lógicamente, si es su sobrino todavía no sabemos, pero debería ser el hijo de un hermano o una hermana. No importa todavía, no nos narran esta parte. Entra el sobrino, le dice Feliz Navidad. Ebenezer no quiere saber nada y aquí inician un diálogo muy interesante donde Scrooge muestra que la Navidad para él significa solamente pérdida de dinero y de un día laborable y que no entiende cómo los pobres que no tienen nada de plata pueden festejar la Navidad. Y el sobrino le dice que él, aunque no tuviera dinero, la Navidad le ha dado muchas cosas más, cosas muy grandes, ¿no? Como estar con la gente, que es una época especialmente buena para ser buenos, ¿no? Especialmente amigable para poder ayudar a otros. Si bien, claro, todas las épocas del año deberíamos hacerlo, la Navidad es especialmente dedicada a eso, ¿no? Donde la gentileza, el espíritu verdaderamente de servicio está ahí. Este discurso le hace inclusive a Bob, a su dependiente, dar un aplauso, ¿no? Y Scrooge le amenaza que si sigue así lo va a despedir y cómo es posible que haya gente tan ignorante como su empleado que sin plata igual siga queriendo la Navidad, ¿no? Se va el sobrino sin conseguir nada a cambio. Recordemos que el sobrino le invita a pasar la Navidad con él, pero Scrooge no acepta hacerlo y más bien le despide diciéndole unas buenas tardes muy secas y muy frías. Luego de esto entran unos voluntarios que suelen pedir caridad para justamente dar a los más desfavorecidos de esas fechas. Ebenezer les pregunta si es que las cárceles siguen funcionando, le dice que sí. Los sitios de orfanato siguen funcionando, le dice que sí. Bueno, entonces él no tiene nada que hacer ahí. Y le dicen, pero bueno, señor, estas son épocas muy duras, no alcanza todo eso. Imagínese gente que incluso podía fallecer. A lo que Scrooge responde que no importaría, es más, mejor si fallecen porque con eso se reduciría la sobrepoblación. No es muy duro, Scrooge. Finalmente se van ellos y llega a la puerta de Scrooge un pequeño canto de un niño pobre que está queriendo recibir algunas monedas a cambio de su canto navideño y Scrooge, yendo a darle con una regla, el niño sale corriendo y se va. Y Scrooge ya ve que es hora de irse y está dispuesto ya a partir y regresar a su casa, ¿no? Despide a su empleado, le dice que mañana que es Navidad no va a trabajar, le da libre con mucho a regañadiente porque Scrooge dice que le está robando un día de trabajo, pero que bueno, y que lo ve pasado mañana muy temprano. Cuando llega a casa, y esto ya no voy a detenerme mucho en detalles porque lo hemos leído, además que es tan rico en la narrativa y el cuento que valdría la pena, si es que no nos acordamos muy bien cómo sucede, pues volverlo a leer por nuestra cuenta. Pero recordemos que Scrooge regresa a casa, se encuentra con el fantasma de Marley, que le viene a advertir que si no cambia su actitud, su forma de ser, va a terminar como él, lleno de cadenas, ¿no? Lleno de pesos de cosas que está arrastrando y que no puede liberarse y que le hacen sufrir terriblemente. Y le advierte al final de su visita que va a recibir a tres fantasmas, tres espectros
que lo van a ayudar a convertirse, a cambiar de vida, porque si sigue así se va a encontrar con una fuerte, fuerte, fuerte condena. Imagínate, pues, estamos en Cuando la se va situación que le digo a Marley, mi prima, le digo, logra ver, "Precisamente, eh, cuando se va Marley, logra ver completamente todos los fantasmas que están circulando por afuera de su casa, ¿sí? Eso es también muy, muy interesante. Bien, se acabó el capítulo 1, eso es lo que avanzamos a leer. Y del capítulo 2 simplemente llegamos hasta la página 23, donde nos encontramos con una emocionante aventura o inicio de aventura. El capítulo se llama El primero de los tres espíritus. Y a la 1 de la mañana llega el espíritu de la Navidad pasada. Ya nos encontramos a la 1 de la mañana del día siguiente. Nos encontramos con un Ebenezer que se levanta exaltado a medianoche, pensando que había dormido hasta el 25 a la noche, pero era simplemente un par de horas nada más que habían pasado. Se levanta asustado, ve que es las 12 de la noche y se acuerda que el espíritu le anunció que a la 1 llegaría este fantasma, ¿sí? En efecto, Scrooge está muy pendiente hasta que llegue la 1 de la madrugada, toca el reloj la 1 y aparece este fantasma de la Navidad pasada. El fantasma es bien interesante, ¿no? Yo creo que sería bonito hablar al final de la lectura del día, ¿por qué creen ustedes que el fantasma tiene este aspecto, no? Les describo cómo dice el texto. El fantasma era una figura extraña, como un niño, aunque más que un niño parecía un anciano, visto a través de un medio sobrenatural que le daba la apariencia de haberse alejado de la vista y disminuido hasta las proporciones de un niño. Su cabello, que le colgaba alrededor del cuello y por la espalda, era blanco como el de los ancianos, pero la cara no tenía ni una arruga y la piel era delicadísima. Los brazos eran muy largos y musculosos, y lo mismo las manos, como si fueran extraordinariamente fuertes. Las piernas y los pies, que eran perfectos, los llevaba desnudos como los miembros superiores. Vestía una túnica del blanco más puro y le ceñía a la cintura una luciente faja de hermoso brillo. Empuñaba una rama fresca de verde acebo, y contrastando singularmente con este emblema del invierno, llevaba el vestido salpicado de flores estivales. Pero lo más extraño de él era que de lo alto de su cabeza brotaba un surtidor de brillante luz clara que todo lo hacía visible, y para ciertos momentos en que no fuese oportuno hacer uso de él, llevaba un gran apagador en forma de gorro que entonces tenía bajo el brazo. Scrooge, al ver este espectro, le pide incluso que se cubra. Qué interesante esta escena, ¿no? Les invito a reflexionar. Imagínense que este es el fantasma del pasado. Scrooge mira que hay una luz ahí, que puede encontrar una luz, pero él la quiere apagar, ¿no? Miren lo que dice. Quizá Scrooge no habría podido decir por qué si alguien hubiera podido preguntarle, pero sintió un deseo especial de ver el espíritu con el gorro y le suplicó que se cubriese. ¿Cómo? Exclamó el espectro. ¿Tan pronto quieres apagar con manos humanas la luz que doy? ¿No es bastante que sea uno de aquellos cuyas pasiones hacen este gorro y que me obligan a través de años y años sin interrupción a llevarlo sobre mi frente? A veces uno quiere apagar el pasado, ¿no? No quiere ver. Es interesante. Bien, el fantasma lo lleva a su infancia y en esta primera escena, que es la única que avanzamos a leer, es donde encontramos a un Scrooge completamente solo de niño en la escuela. Sin embargo, el recorrido le conmueve a Scrooge. No nos olvidemos que Scrooge, cuando recorre el lugar donde nació, mira las estrellas, mira las flores, huele lo que olía de niño, ese recuerdo le hace llorar, le conmueve. Y le conmueve más todavía al ver a ese niño solo, abandonado en Navidad. Y recordemos que es un niño muy pobre. Nos cuenta la historia de que este niño está en situación de pobreza extrema. Contrastando con el Scrooge ahora, que es rico y avaro. Ese niño era pobre, ¿no? Interesante. Em, y cuando está viendo ese Scrooge, niño pobre, solo, triste allí, se acuerda de ese niño que fue a cantarle a su puerta en Navidad, también pobre, y que él mandó con vientos frescos, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Y ahora viene el segundo recuerdo de esta Navidad pasada. Así que bueno, nos encontramos entonces ahí, es interesante. Les pido disculpas por por haberme alargado un poquito en la introducción, pero era importante ponernos en contexto con Dickens, con su época y comenzar nuevamente con la narrativa del texto, ¿no? Que es un poquito la lectura del resumen que nos ayuda a ubicarnos en dónde estamos y hasta dónde llegamos. Bueno.
Vamos entonces a leer. No sé, con el tema de la luz yo siempre tengo un problema porque no tengo muy claro quiénes están con buena conexión para leer y quiénes no. Tengo entendido que Alexis no, mi mamá tampoco, y no sé si Andrea o Nere quisieran o estuvieran en disposición para leer. Si no leo yo, no hay ningún problema, pero si alguna quisiera ayudarnos leyendo, pues con gusto. Sí, no hay problema, yo puedo ayudar. Listo, Andrea, muchas gracias. Entonces, mira, nos quedamos justamente acá. Creo que ahí podemos ver pantalla todos y dice, el espectro sonrió pensativamente y agitó una mano al mismo tiempo que decía, veamos otra Navidad. ¿Sí? Y ahí seguimos, así que te escuchamos. Ok. A estas palabras, la figura infantil de Scrooge creció y la habitación se hizo algo más oscura y más sucia. Se contrajeron los entrepaños, se agrietaron las ventanas, desprendiéndose del techo fragmentos de yeso y en su lugar aparecieron las vigas desnudas. Pero Scrooge no supo acerca de cómo ocurrió todo esto más de lo que vosotros sabéis. Solamente supo que todo había ocurrido así, sin violencia, que él se hallaba allí otra vez solitario, pues todos los demás muchachos habíanse marchado a sus casas para celebrar aquellos alegres días de fiesta. Ahora no estaba leyendo, sino paseando arriba y abajo desesperadamente. Scrooge miró el espectro y moviendo tristemente la cabeza, lanzó una ojeada ansiosa hacia la puerta. Esta se abrió y una niña pequeña, mucho más joven que el muchacho, precipitóse dentro y, rodeándole el cuello con los brazos y besándole repetidas veces, se dirigió a él llamándole hermano querido. He venido para llevarte a casa, hermano querido, dijo la niña, palmoteándole e inclinándose a fuerza de reír, para llevarte a casa, a casa, a casa. ¿A casa pequeña? Replicó el muchacho. Sí, dijo la niña rebosando alegría. A casa, para que estés con nosotros siempre, siempre. Papá es mucho más cariñoso que nunca y nuestra casa se parece al cielo. Me habló tan dulcemente una noche cuando iba a acostarme que no tuve miedo de pedirle una vez más que te permitiera volver a casa. Me dijo que sí, que me envió y me envió en un coche a buscarte. Tú serás un hombre, dijo la niña, abriendo mucho de los ojos. Y nunca volverás aquí. Por lo pronto, vamos a estar juntos todos los días de Navidad y a pasar las horas más alegres del mundo. Eres ya una mujer, pequeña Fanny, exclamó el muchacho. Palmoteó ella y se echó a reír, tratando de acariciarle la cabeza. Pero como era muy pequeña y no alcanzaba, echóse a reír de nuevo y le abrazó, poniéndose en las puntas de los pies. Luego empezó a tirar de él con afán infantil hacia la puerta, y él, nada, disgustado por ello, le acompañaba. Una voz terrible gritó en el vestíbulo: «Bajad el baúl del Máster Scrooge». Y apareció el maestro de escuela que miró ferozmente a Scrooge con mirada de condescendencia y le atontó a sacudirle por las manos. Luego los llevó a él y a su hermana a una escalofriante habitación que parecía un pozo, donde los mapas colgados de la pared y los globos celestes y terrestres colocados en las ventanas parecían cubiertos de cera a causa del frío. Una vez allí sacó una garrafa de vino que brillaba extrañamente y un pozo de macizo papel y repartió estas golosinas entre los pequeños, al mismo tiempo que enviaba a un flaco criado a ofrecer un vaso de algo al postrillón, quien le respondió que se lo agradecía al caballero, pero que si era del mismo barril que había bebido antes, prefería no beberlo. Como el baúl del Máster Scrooge estaba ya colocado en la parte más alta del coche, los niños se despidieron amablemente del maestro y subiendo al coche atravesaron alegremente el jardín. Las ágiles ruedas despedían la escarcha y la nieve que llenaban las oscuras hojas de las siempre vivas. Siempre fue una criatura delicada, a quien el simple aliento puede marchitar, dijo el espectro, pero tenía un gran corazón. Sí que lo tenía, gritó Scrooge. Tienes razón. No se puede negar. Espíritu, Dios me libre.
Murió siendo mujer, dijo el espectro, y creo que tuvo hijos. Un niño, replicó Scrooge. Cierto, dijo el espectro, vuestro sobrino. Scrooge parecía intranquilo y contestó brevemente. Sí, aunque en aquel momento acababan de dejar la escuela tras sí. Hallábanse entonces en las concurridas calles de una ciudad donde fantásticos transeúntes iban y venían, donde fantásticos carros y coches pasaban por el camino y donde había todo el movimiento y todo el túmulo de una ciudad verdadera. Se comprendía perfectamente por el aspecto de las tiendas que otra vez era la época de Navidad, pero era de noche y las calles estaban alumbradas. El espectro se detuvo a la puerta del cielo de cierto almacén y preguntó a Scrooge si lo conocía. ¿Conocerlo? Contestó el aludido. Aquí fui aprendiz. Entraron a la vista de un anciano con una peluca de las usadas en el país de Gales, sentado tras un pupitre tan alto que si el caballero hubiera tenido 2 pulgadas más de estatura, habría tropezado con la cabeza en el techo. Scrooge gritó excitadísimo. Si es el anciano Fezziwig. Bendito sea Dios, es Fezziwig, vuelto a la vida. El anciano Fezziwig dejó la pluma y miró el reloj que marcaba las 7. Se frotó las manos, se ajustó el amplio chaleco, echóse a reír francamente, recogiéndose la risa todo el cuerpo, y gritó con una voz agradable, suave y jovial. Eves, ay, perdón. Ay, Ebenezer, Dick. La imagen de Scrooge ya era un hombre joven. Entró alegremente acompañada por la de otro aprendiz, Dick Wilkins. No hay duda, dijo Scrooge al espectro. Sí, es él. Me tenía verdadero afecto. Pobre Dick, cuánto le quería yo. Vamos, muchachos, dijo Fezziwig. No se trabaja más esta noche. Es Nochebuena. Dick, es Nochebuena, Ebenezer. Cerremos la tienda, gritó el anciano, dando una palmada. No podéis imaginar cómo lo hicieron aquellos 2 muchachos. Salieron a la calle cargados con las puertas. 1, 2, 3. Las colocaron en su sitio. 4, 5, 6. Pusieron las barras y las sujetaron. 7, 8, 9. Y volvieron antes de que las pudierais contar hasta 12, jadeantes como caballos de carreras. A ver, gritó el anciano, saltando del elevado pupitre con admirable agilidad. A retirar todo, muchachos, para dejar libre la habitación. Vamos, Dick, vamos, Ebenezer. Retirar todo. Nada, nada había que no quisiera retirar, ni nada que no pudiesen. Bajo la mirada del anciano, todo se hizo en un minuto. Todos los muebles desaparecieron como si fuesen retirados de la vida pública para siempre. Se barrió y se arregló el piso. Encendiéronse las lámparas, amontonóse el combustible sobre el fuego y el almacén se convirtió en un salón de baile cómodo y caliente, y seco y brillante. ¿Qué desearíais ver en una noche de invierno? Entró un violinista con un cuaderno de música y encaramándose sobre el alto pupitre, hizo de él una orquesta y empezó a rascar el violín. Entró la señora Fezziwig, de todas sonrisas. Entraron las 3 señoritas Fezziwig, radiantes y adorables. Entraron los 6 jóvenes cuyos corazones sufrían por ellas. Entraron todos los muchachos y muchachas empleados de la casa. Entró la doncella con su primo el panadero. Entró la cocinera con el lechero, particular amigo de su hermano. Entró el muchacho de al lado, de quien se sospechaba que su amo no le daba de comer lo suficiente y que trataba de esconderse de las muchachas, menos de una a quien su ama había tirado de las orejas. Entraron todos uno tras otro, unos tímidos, otros atrevidos, unos graciosos, otros incultos, unos activos, otros torpes. Entraron todos, de un modo o de otro, y se formaron 20 parejas, cogidas de la mano y formando un coro. La mitad se adelanta y luego retrocede. Estos se balancean cadenciosamente. Aquellos acompañan el movimiento.
Después todos empiezan a dar vueltas en redondo varias veces, agrupándose, estrechándose, persiguiéndose unos a otros. La pareja de ancianos nunca está en su sitio y las parejas jóvenes se apartan rápidamente cuando les han puesto en apuros. En fin, se rompe la cadena y los bailarines se encuentran sin pareja. Después de tan hermoso resultado, el viejo Fezewin, dando una palmada para suspender el baile, gritó, «Muy bien». Y el violinista metió el ardiente rostro en una olla de cerveza, especialmente preparada para ello. Pero cuando reapareció desdeñado el reposo, instantáneamente empezó a tocar de nuevo, aunque aún no habían bailarines, como si el otro violinista hubiera sido llevado a su casa exhausto sobre una contraventana. Y este fuera otro músico resuelto a vencerle o a morir. Cuando el reloj dio las 11, se terminó el baile. El señor y la señora Fezewin tomaron posiciones cada uno a un lado de la puerta y dando apretones de manos a todos conforme iban saliendo, les deseaban felices Pascuas. Cuando todos se hubieran retirado, excepto los dos aprendices, hicieron lo mismo con ellos, y las alegres voces se extinguieron y los muchachos quedaron en sus lechos, que estaban debajo de un mostrador en la trastienda. Durante todo este tiempo, Scrooge había obrado como un hombre que no está en su sano juicio. Su corazón y su alma se hallaban en la escena, pero con su otro él. Lo reconocía todo, lo recordaba todo, gozaba de todo y sufría la más extraña agitación, hasta el momento en que los brillantes rostros de su imagen y de Dick desaparecieron. No se acordó del espectro y entonces se dio cuenta de que estaba con la mirada fija en él, mientras la luz ardía sobre su cabeza con claridad deslumbradora. No merece la pena, dijo el espectro, que estas simples gentes hagan tantas demostraciones de gratitud. ¿Cómo? Respondió Scrooge. El espíritu le indicó que escuchase a los dos aprendices cuyos corazones se deshacían en alabanza a Fezewin. Y cuando lo hubo hecho, dijo, ¿qué? ¿No es verdad? ¿No ha gastado sino algunas libras de vuestra moneda terrena, 3 o 4 quizá? ¿Es eso tanto como para merecer esta alabanza? No es eso, dijo Scrooge, disgustado por la observación y hablando inconscientemente como su otro él, no como quien era en realidad. No es eso, espíritu. En su mano está hacernos dichosos o infelices, hacer que nuestra tarea sea leve o abrumadora, que sea un placer o una fatiga. Decís que su poder estriba en palabras y miradas, en cosas tan leves e insignificantes que es imposible contarlas, y que la felicidad que nos proporciona es tan grande como si costase una fortuna. Sintió la mirada del espíritu y se detuvo. ¿Qué os pasa? Preguntó el espectro. Nada de particular, dijo Scrooge. Yo creo que os pasa algo, insistió el espectro. No, dijo Scrooge, no, que me agradaría poder decir algunas palabras a mi dependiente precisamente ahora, nada más. Su imagen antigua apagó las lámparas al expresar aquel deseo y Scrooge y el espectro halláronse de nuevo uno al lado del otro al aire libre. Me queda muy poco tiempo, hizo observar el espíritu. Apresuraos. Tal exclamación no iba dirigida a Scrooge ni a nadie que estuviera presente, pero produjo un efecto inmediato. De nuevo Scrooge contemplóse a sí mismo. Tenía más edad, estaba en la primavera de su vida. Su cara no tenía las ásperas y rígidas apariencias de los últimos años, pero empezaba a mostrar las señales de la preocupación y de la avaricia. Había en sus ojos una movilidad ardiente, voraz, inquieta, que mostraba la pasión que había arraigado en él y donde haría sombra el árbol que empezaba a crecer. No estaba solo, sino sentado junto a una hermosa joven vestida de luto, cuyos ojos hallábanse llenos de lágrimas, que lanzaban destellos a la luz que lanzaban el espectro de la Navidad pasada. Poco importa, decía ella dulcemente, para vos muy poco,
Me ha desplazado otro ídolo, pero si al venir puede alegraros y consolarlos, como yo había procurado hacerlo, no tengo motivo de disgusto. ¿Qué ídolo qué ídolo os ha desplazado? Preguntó él. Un ídolo de oro. He ahí la injusticia del mundo, dijo Scrooge. No hay nada en él, nada tan abrumador como la pobreza, y nada se juzga en él con tanta severidad como la persecución de la riqueza. Tenéis demasiado temor a la opinión del mundo, contestó ella con dulzura. Todas vuestras demás esperanzas se han confundido con la esperanza de poneros a cubierto de su sórdido reproche. Yo he visto desaparecer vuestras más nobles aspiraciones una por una, hasta que la pasión principal, la ganancia, os ha absorbido por completo. ¿No es cierto? ¿Y qué? Replicó él. Supongamos que me hubiese hecho tan prudente como todo eso. ¿Y qué? Para vos yo he cambiado. Ella meneó la cabeza. ¿He cambiado? Nuestro compromiso es antiguo. Lo contrajimos cuando éramos ambos pobres y nos sentíamos contentos de serlo, hasta que consiguiéramos aumentar nuestros bienes terrenales por medio de nuestro paciente trabajo. Habéis cambiado. Cuando tal cosa ocurrió, erais otro hombre. Yo era un muchacho, dijo él con impaciencia. Vuestra propia conciencia os dice que no erais lo que sois, replicó ella. Yo sí, lo que prometía la felicidad cuando éramos uno en el corazón, es todo tristeza ahora que somos dos. No diré cuántas veces y cuán ardientemente he pensado en ello. Es suficiente que haya pensado en ello y que pueda devolveros la libertad. ¿He buscado yo alguna vez esa libertad? Con palabras no, nunca. Pues ¿con qué? Con vuestra naturaleza cambiada, con vuestro espíritu transformado, con la diferente atmósfera en que vivís, con vuestras nuevas esperanzas, con todo lo que hizo mi amor de algún valor a vuestros ojos. Si nada de eso hubiera existido entre nosotros, dijo la muchacha mirándole suavemente pero con firmeza, decidme, ¿seríais capaz ahora de solicitarme y de conquistarme? Ah, no. A pesar suyo, él pareció ceder a la justicia de tal suposición, pero haciendo un esfuerzo dijo, no es ese vuestro pensamiento. Me causaría júbilo pensar de otro modo si pudiera, contestó ella. Dios lo sabe. Para convencerme de una verdad como esa, yo sé cuán fuerte e irresistible tiene que ser. Pero si fuerais libre hoy, mañana, al otro día, puedo creer que elegirías una muchacha pobre, vos, que en íntima confianza con ella solo consideraríais la ganancia, o que eligiéndola, si por un momento erais lo bastante falso para con vosotros, con vuestros principios al hacerlo así, no sé demasiado que vuestro pesar y vuestro arrepentimiento serían la indudable consecuencia. Lo sé, y os dejo en libertad, con todo el corazón, pues en otro tiempo os amé, aunque el amor que os tenía haya desaparecido. Intentó él hablar, pero ella volviéndole la cara continuó. Tal vez la experiencia de lo pasado me hace suponer, esto os produzca aflicción. Dentro de poco, muy poco tiempo, ahuyentaréis todo recuerdo de ello alegremente, como se ahuyenta el recuerdo de un sueño desagradable, del cual surge felizmente la alegría de lo que se encuentra al despertar. Ojalá seáis feliz en la vida que habéis elegido. Y se marchó. Espíritu, dijo Scrooge, no me mostréis más cosas. Llevadme a casa. ¿Por qué gozáis torturándome? Una sombra más, exclamó el espectro. No más, gritó Scrooge. No más, no quiero verla, no me muestres más cosas. Pero el inexorable espectro le sujetó por ambos brazos y le obligó a presenciar lo que iba a ocurrir inmediatamente. Se hallaban en otra escena y en otro lugar, no muy amplio ni muy hermoso, pero lleno de comodidad.
Cerca de la lumbre propia del invierno estaba sentada una hermosa muchacha tan parecida a la anterior, que Scrooge creyó que era la misma, hasta que vio que era una hermosa matrona sentada enfrente de su propia hija. El ruido en la habitación era verdaderamente tumultuoso, pues había allí tantos muchachos que Scrooge, en su estado de agitación mental, no pudo contarlos. Y a diferencia del grupo celebrando, en el poema, en vez de ser 40 niños silenciosos como si solo hubiera uno, cada uno de ellos hacía tanto ruido como 40. Las consecuencias eran de lo más ruidoso que se puede imaginar, pero nadie se preocupaba de ello. Al contrario, la madre y la hija reían de muy buena gana y se divertían muchísimo con ello. Y esta última, empezando pronto a mezclarse entre los juegos, fue hecha prisionera por los pequeños bandidos del modo más despiadado. ¿Qué no habría dado yo por ser uno de ellos? Aunque yo nunca habría sido tan grosero de ninguna manera. Por todo el oro del mundo no habría yo estrujado sus hermosas trenzas deshaciéndolas, y respecto de su precioso zapatito, no se lo habría quitado violentamente. Así Dios me salve, aunque en ello me fuera la vida. Ay. En cuanto a medirle la cintura jugando, como aquellos atrevidos, no me hubiera atrevido a hacerlo, temiendo que en castigo me quedase con el brazo doblado para siempre, a fin de que no pudiera reincidir. Y habríame agradado sobremanera haber tocado sus labios, haberle preguntado algo para hacer que los abriese, haber contemplado las pestañas en sus ojos abatidos, sin producirle nunca rubor, haber dejado sueltas las ondas del cabello, del cual una sola pulgada sería un recuerdo inapreciable. En una palabra, habríame agradado, lo confieso, haber tenido el ágil atrevimiento de un niño y sin embargo haber sido lo bastante hombre para apreciar el valor de tal condición. Pero de pronto se oyó que llamaban a la puerta e inmediatamente se produjo tal conmoción que la matrona, con cara sonriente, se dirigió a abrir la puerta en medio de un grupo jubiloso y alegre que saludó ruidosamente al padre, que llegaba a casa precediendo a un hombre cargado de regalos y juguetes de Navidad. Entonces fueron las aclamaciones y la lucha y el ataque contra el portador indefenso, el asalto sirviéndose de las sillas a modo de escalas para registrarle los bolsillos, despojarle de los paquetes envueltos en papel de estraza, arreglarse a la corbata, colgarse del cuello, darles golpes en la espalda y puntapiés en las piernas con irrefrenable entusiasmo. Las exclamaciones de admiración y delicia con que era recibido el descubrimiento de cada envoltorio, el terrible anuncio de que el más pequeño había sido sorprendido metiéndose en la boca un sartén de muñeca y era más que probable que se habría tragado un pavo de juguete pegado en una peana de madera. El inmenso alivio al saber que solo era una falsa alarma, la alegría y la gratitud y el entusiasmo eran igualmente indescriptibles. Poco a poco los niños con sus emociones salieron del salón y fueron subiendo por una escalera hasta la parte más alta de la casa, donde se acostaron y renació la calma. Entonces Scrooge fijó su atención más atentamente que nunca, cuando el amo de la casa, con su hija cariñosamente apoyada en él, se sentó con ella y junto a su madre al lado del fuego. Y cuando pensó que una criatura como aquella, tan graciosa y tan llena de promesas, podría haberle llamado padre, convirtiendo en alegría el hosco invierno de su vida, se le nublaron los ojos de lágrimas. Hermosa mía, dijo el marido volviéndose hacia su esposa sonriendo, esta tarde he visto a un antiguo amigo tuyo. ¿A quién? A ver si lo aciertas. ¿Cómo puedo acertarlo? No lo sé, añadió riendo a la vez que reía él. El señor Scrooge. El mismo. Pasé junto a la ventana de su despacho y como no estaba cerrado aún y tenía una luz en el interior, no pude menos de verle. He oído que su socio hállase a las puertas de la muerte y ahora él se encuentra solo, completamente solo en el mundo, supongo.
Espíritu, dijo Scrooge con la voz destrozada, sacadme de este sitio. Ya os dije que estas eran sobras de las cosas que han sido, dijo el espectro. Si ellas son lo que son, no tenéis por qué censurarme. Llevadme de aquí, exclamó Scrooge. No puedo resistirlo. Volvióse hacia el espectro y al ver que le miraba con una cara en la cual aparecía de modo extraordinario fragmentos de todas las caras que le había mostrado, se arrojó sobre él. Dejadme, restituidme a mi casa, no me atormentéis más. En la lucha, si aquello podría llamarse lucha, pues el espectro, con invisible resistencia por su parte, no se alteró por ninguno de los esfuerzos de su adversario. Scrooge observó que la luz sobre su cabeza brillaba con gran resplandor, y relacionado a esto con la influencia que ejercía sobre él, se apoderó del gorro apagador y con un movimiento repentino se lo encasquetó. El espíritu se encogió de modo que el apagador cubrió toda su figura. Pero aunque Scrooge lo oprimía hacia abajo con toda su fuerza, no podía ocultar la luz que brotaba de su parte inferior, iluminando esplendorosamente el suelo. Notó que sus fuerzas se extinguían y que se apoderaba de él una irresistible somnolencia, y además que se hallaban en su propio dormitorio. Hizo un gran esfuerzo sobre el apagador, con el cual se quebró una mano, y apenas tuvo tiempo de tenderse sobre el lecho, cayendo en un profundo sueño. Gracias, Andrea. Qué bonita esta parte. Muy bien, capítulo 3, ahí voy. Entonces voy a leer yo, ¿ya? Dice, capítulo 3, el segundo de los tres espíritus. Despertó al dar un estrepitoso ronquido e incorporándose en el lecho para coordinar sus pensamientos, no tuvo necesidad de que le advirtiesen que la campana estaba próxima a dar otra vez la vuelta. Vuelto a la realidad, comprendió que era el momento crítico en que debía celebrar una conferencia con el segundo mensajero que se le enviaba por intervención de Jacob Marley. Pero hallando muy desagradable el escalofrío que experimentaba en el lecho al preguntarse cuál de las cortinas separaría el nuevo espectro, la separaría con sus propias manos y, acostándose de nuevo, se constituyó en avisado centinela de lo que pudiera ocurrir alrededor de la cama, pues deseaba hacer frente al espíritu en el momento de su aparición y no ser asaltado por sorpresa y dejarse dominar por la emoción. Así pues, hallándose preparado para casi todo lo que pudiera ocurrir, no lo estaba de ninguna manera para el caso de que no ocurriera nada, y por consiguiente, cuando la campana dio la una y Scrooge no vio aparecer ninguna sombra, fue presa de un violento temblor. 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora transcurrieron y nada ocurría. Durante todo este tiempo caían sobre el lecho los rayos de una luz rojiza que lanzó vivos destellos cuando el reloj dio la hora, pero siendo una sola luz, era más alarmante que una decena de espectros, pues Scrooge se sentía impotente para descifrar cuál fuera su significado, y hubo momentos en que temió que se verificase un interesante caso de combustión espontánea, sin tener el consuelo de saber de qué se trataba. No obstante, al fin empezó a pensar, como nos hubiera ocurrido en semejante caso a vosotros o a mí, al fin, digo, empezó a pensar que el manantial de la misteriosa luz sobrenatural podía hallarse en la habitación inmediata de donde parecía proceder el resplandor. Esta idea se apoderó de su pensamiento y suavemente se deslizó Scrooge con sus zapatillas hacia la puerta. En el preciso momento en que su mano se posaba en la cerradura, una voz extraña lo llamó por su nombre y le invitó a entrar. Él obedeció. Era su propia habitación. Acerca de esto no había la menor duda, pero la estancia había sufrido una sorprendente transformación. Las paredes y el techo hallábanse de tal modo cubiertos de ramas y hojas que parecía un perfecto boscaje, el cual por todas partes mostraba pequeños frutos que resplandecían. Las rizadas hojas de acebo, hiedra y muérdago reflejaban la luz como si se hubieran esparcido multitud de pequeños espejos, y en la chimenea resplandecía una poderosa llamarada,
alimentada por una cantidad de combustible desconocida en tiempo de Marley o de Scrooge y desde hacía muchos años y muchos inviernos. Amontonados sobre el suelo, formando una especie de trono, había pavos, gansos, piezas de caza, aves caseras, suculentos trozos de carne, cochinillos, largas salchichas, pasteles, barriles de ostras, encendidas castañas, sonrosadas manzanas, jugosas naranjas, brillantes peras y tazones llenos de ponche que obscurecían la habitación con su delicioso vapor. Cómodamente sentado sobre este lecho se hallaba un alegre gigante de glorioso aspecto que tenía una brillante antorcha de forma parecida al cuerno de la abundancia y que la mantenía en alto para derramar su luz sobre Scrooge cuando éste llegó atisbado alrededor de la puerta. «Entrad», exclamó el espectro, «entrad y conocedme mejor, hombre». Scrooge penetró tímidamente e inclinó la cabeza ante el espíritu. Ya no era el terco Scrooge que había sido, y aunque los ojos del espíritu eran claros y benévolos, no le agradaba encontrarse con ellos. «Soy el espectro de la Navidad presente», dijo el espíritu. «Miradme». Scrooge le miró con todo respeto. Estaba vestido con una sencilla y larga túnica o manto verde con vueltas de piel blanca. Esta vestidura colgaba sobre su figura con tal negligencia que se veía el robusto pecho desnudo como si no se cuidara de mostrarlo ni de ocultarlo con ningún artificio. Sus pies, que se veían por debajo de los amplios pliegues de la vestidura, también estaban desnudos, y sobre la cabeza no llevaba otra cosa que una corona de acebo sembrada de pedacitos de hielo. Sus negros rizos eran abundantes y sueltos, tan agradables como su rostro alegre, su mirada viva, su mano abierta, su armoniosa voz, su desenvoltura y su simpático aspecto. Ceñida a la cintura llevaba una antigua vaina de espada, pero en ella no había arma ninguna, y la antigua vaina se hallaba mohosa. «¿Nunca hasta ahora habéis visto nada que se me parezca?», exclamó el espíritu. «Nunca», contestó Scrooge. «Nunca habéis paseado en compañía de los más jóvenes miembros de mi familia. Quiero decir, pues yo soy muy joven, de mis hermanos mayores nacidos en estos últimos años», prosiguió el fantasma. «Me parece que no», dijo Scrooge. «Temo que no. ¿Habéis tenido muchos hermanos, espíritu?» «Más de 1800», dijo el espectro. «Una tremenda familia a quien atender», murmuró Scrooge. El espectro de la Navidad presente se levantó. «Espíritu», dijo Scrooge con sumisión, «llevadme a donde queráis. La última noche tuve que salir de casa a la fuerza y aprendí una lección que ahora hace su efecto. Esta noche, si tenéis que enseñarme alguna cosa, permitidme que saque provecho de ella. Tocad mi vestido». Scrooge lo tocó apretándolo con firmeza. Acebo, muérdago, rojos frutos, hiedra, pavos, gansos, caza, aves, carne, cochinillos, salchichas, ostras, pasteles y ponche, todo se desvaneció instantáneamente. Lo mismo ocurrió con la habitación, el fuego, la rojiza brillantez, la noche, y ellos halláronse en la mañana de Navidad y en las calles de la ciudad, donde, como el tiempo era crudo, muchas personas producían una especie de música ruda pero alegre y no desagradable, al arrancar la nieve del pavimento en la parte correspondiente a sus domicilios y de los tejados de las casas, lo que producía una alegría loca en los muchachos al ver cómo se amontonaba cayendo sobre el piso y a veces se deshacía en el aire, produciendo pequeñas tempestades de nieve. Las fachadas de las casas parecían negras y más negras aún las ventanas, contrastando con la tersa y blanca sábana de nieve que cubría los tejados y con la nieve más sucia que se extendía por el suelo y que había sido hollada en profundos surcos por las pesadas ruedas de carros y camiones. Surcos que se cruzaban y se volvían a cruzar unos a otros cientos de veces en las bifurcaciones de las calles amplias y formaban intrincados canales difíciles de trazar en el espeso fanjo amarillo y en el agua llena de hielo. El cielo estaba sombrío y las calles más estrechas se hallaban ahogadas por la oscura niebla, medio deshelada, medio glacial,
cuyas partículas más pesadas descendían en una llovizna de átomos fuliginosos, como si todas las chimeneas de la Gran Bretaña se hubieran incendiado a la vez y estuvieran lanzándose el contenido de sus hogares. Nada de alegre había en el clima de la ciudad y, sin embargo, notábase un aire de júbilo que el más diáfano aire estival y el más brillante sol del estío en vano habrían intentado difundir. En efecto, los que maniobraban con las palas en lo alto de los edificios estaban animosos y llenos de alegría. Llamábanse unos a otros desde los parapetos y de vez en cuando se disparaban bromeando una bola de nieve, proyectil mucho más inofensivo que muchas bombas verbales, riendo cordialmente si daba en el blanco y no menos cordialmente si fallaba la puntería. Las tiendas en que se vendían aves estaban todavía entreabiertas y las fruterías radiantes de esplendor. Había grandes, redondas y panzudas cestas de castañas, cuya figura se asemejaba a los chalecos de los ancianos gastrónomos recostadas en las puertas y tumbadas en la calle con su opulencia apoplética. Había rojizas, morenas y anchas cebollas de España, brillando en la gordura de su desarrollo como frailes españoles y haciendo guiños en sus bazares con socarronería retozada a las muchachas que pasaban por su lado y mirando humildemente al muérdago que colgaba en lo alto. Había peras y manzanas formando altas pirámides apetitosas. Había racimos de uvas que la benevolencia de los fruteros había colgado de magníficos ganchos para que las bocas de los transeúntes pudieran hacerse agua al pasar. Había montones de avellanas, mohosas y oscuras, cuya fragancia hacía recordar antiguos paseos por en medio de bosques y agradables marchas hundiendo los pies hasta los tobillos en hojas marchitas. Había naranjas y limones que en la gran densidad de sus cuerpos jugosos pedían con urgencia ser llevados a casa en bolsas de papel y comidos después del almuerzo, y había pescados de oro y de plata. Pues, ¿y las tiendas de comestibles? Oh, las tiendas de comestibles. Estaban próximas a cerrar con las puertas entornadas, pero a través de las rendijas daba gusto mirar. No era solamente que los platillos de la balanza produjesen un agradable sonido al caer sobre el mostrador, ni que el bramante se separase del carrete con viveza, ni que las cajas metálicas resonasen arriba y abajo como objetos de prestidigitación, ni que los olores mezclados del té y del café fuesen muy agradables al olfato, ni que las pasas fuesen abundantes y raras, las almendras exageradamente blancas, las tiras de canela largas y rectas, delicadas las otras especias, las frutas confitadas envueltas en azúcar fundido, capaces de excitar el apetito y dar envidia a los más fríos espectadores. No era tampoco que los higos se mostrasen húmedos y carnosos, ni que las ciruelas francesas se enrojeciesen con alguna acritud en sus cajas adornadas, ni que todo excitase el apetito en su aderezo de Navidad, sino que las parroquianas se apresuraban con tal afán en la esperanzada promesa del día, que se empujaban unas a otras a la puerta, haciendo estallar toscamente los cestos de mimbre, y dejaban los portamonedas sobre el mostrador, y volvían corriendo a buscarlos, cometiendo cientos de equivocaciones semejantes con el mejor humor posible. Mientras el tendero y sus dependientes se mostraban tan serviciales y tan fogosos que se comprendía fácilmente que los corazones que latían detrás de los mandiles no se regocijaban solo por hacer buenas ventas, sino por el júbilo que les producía la Navidad. Pero pronto las campanas llamaron a las gentes a la iglesia o a la capilla, y todos acudieron luciendo por las calles sus mejores vestidos y con la alegría en los rostros, y al mismo tiempo desembocaron por todas las calles, callejuelas y recodos incontables personas que llevaban sus comidas a las tahonas para ponerlas en el horno. La vista de aquellas pobres gentes de buen humor pareció interesar muchísimo al espíritu, pues permaneció detrás de Scrooge a la puerta de una tahona, y levantando las tapaderas de las cazuelas, conforme pasaban por su lado los que la llevaban, rociaba las comidas con el incienso de su antorcha, que era verdaderamente extraordinaria,
pues una o dos veces que se cruzaron palabras airadas entre algunos portadores de comidas por haberse empujado mutuamente, el espíritu derramó sobre ellos algunas gotas de líquido procedente de la antorcha e inmediatamente recobraron su buen humor, pues decían que era una vergüenza disputar el día de Navidad. ¿Y nada más puesto en razón, señor? Cesaron de tocar las campanas y los tahoneros cerraron, y sin embargo era de admirar cómo desaparecía, por efecto de la confección de aquellas comidas, la mancha de humedad que coronaba todos los hornos, cuyo pavimento echaba humo como si estuviera asándose hasta sus piedras. ¿Hay algún aroma peculiar en el líquido de vuestra antorcha con el que rociáis? Preguntó Scrooge. Sí, el mío. ¿Ejerce influencia sobre las comidas en este día? Preguntó Scrooge. En todas, sobre todo en las de los pobres. ¿Por qué sobre todo en las de los pobres? Preguntó Scrooge. Porque son los que más lo necesitan. Espíritu, dijo Scrooge después de reflexionar un momento, me admira que de todos los seres que viven en este mundo que habitamos, solo vos deseéis limitar a estas gentes las ocasiones que se les ofrece de inocente alegría. ¿Yo? Gritó el espíritu. Sí, porque les priváis de trabajar cada 7 días con frecuencia el único día en que pueden decir verdaderamente que comen, ¿no es cierto? Dijo Scrooge. ¿Yo? Gritó el espíritu. Procuráis que cierren los hornos el 7.º día, dijo Scrooge, y es la misma cosa. ¿Yo? Exclamó el espíritu. Perdonadme si estoy equivocado. Se hace en vuestro nombre, o por lo menos en nombre de vuestra familia, dijo Scrooge. Hay algunos seres sobre la tierra, replicó el espíritu, que pretenden conocernos y que realizan sus acciones de pasión, orgullo, malevolencia, odio, envidia, santurronería y egoísmo en nuestro nombre, y que son tan extraños para nosotros y para todo lo que con nosotros se relaciona como si nunca hubieran vivido. Acordaos de ello y cargad la responsabilidad sobre ellos y no sobre nosotros. Scrooge prometió lo que el espíritu le pedía y siguieron adelante, invisibles como habían sido antes, hacia los suburbios de la ciudad. Era una notable cualidad del espectro. Scrooge había observado a la puerta del tahonero que, a pesar de su talla gigantesca, podía moldarse a cualquier sitio con comodidad y que, como un ser sobrenatural, se hallaba en cualquier habitación baja de techo tan cómodamente como podía haber estado en un salón de elevadísimas paredes. Ya fuese por el placer que el buen espíritu experimentaba al mostrar este poder suyo, ya por su naturaleza amable, generosa y cordial y su simpatía por los pobres, condujo a Scrooge derechamente a casa del dependiente de éste, pues allá fue, en efecto, llevando Scrooge adherido a su vestidura. Al llegar al umbral, sonrió el espíritu y se detuvo para bendecir la morada de Bob Cratchit con las salpicaduras de su antorcha. Bob solo cobraba 15 bobs semanales. Cada sábado solo embolsaba 15 ejemplares de su nombre y sin embargo el espectro de la Navidad presente no dejó por ello de bendecir su morada que se componía de 4 piezas. Entonces se levantó la señora Cratchit, esposa de Cratchit, vestida pobremente con una bata a la cual había dado ya 2 vueltas, pero llena de cintas que no valdrían más de 6 peniques, y en aquel momento estaba poniendo la mesa, ayudada por Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, también adornada con cintas, mientras Master Pedro Cratchit hundía un tenedor en una cacerola de patatas, llegándole a la boca las puntas de un monstruoso cuello planchado que pertenecía a Bob y que se lo había cedido a su hijo y heredero para celebrar la festividad del día, gozoso al hallarse tan elegantemente adornado y orgulloso de poder mostrar su figura en los jardines de moda. De pronto entraron llorando 2 Cratchit más pequeños, varón y hembra, diciendo a gritos que desde la puerta de la taona habían sentido el olor del ganso y habían conocido que era el suyo. Y pensando en la comida, estos pequeños Cratchit se pusieron a bailar alrededor de la mesa y exaltaron hasta los cielos a Master Pedro Cratchit, mientras él, sin orgullo, aunque faltaba poco para que le ahogase el cuello,
Soplaba la lumbre hasta que las patatas estuvieron cocidas y en disposición de ser apartadas y peladas. ¿Dónde estará vuestro padre? Dijo la señora Cratchit, y vuestro hermano Tiny Tim. ¿Y Marta, que el año pasado, el día de Navidad, estaba aquí hace ya media hora? Aquí está Matza, mamá, dijo una muchacha entrando al mismo tiempo que hablaba. Aquí está Marta, mamá, gritaron los dos Cratchit pequeños. ¡Viva! Tenemos un ganso, Marta. Pero, hija mía, ¿cuánto has tardado? Dijo la señora Cratchit besándola una docena de veces y quitándole el velo y el sombrero con sus propias manos solícitamente. He tenido que terminar una labor para tener libre la mañana, mamá, replicó la muchacha. Bueno, es que nunca creí que vinieses tan tarde. Acércate a la lumbre, hija mía, y caliéntate, Dios te bendiga. No, no, ya viene papá, gritaron los dos pequeños Cratchit que danzaban de un lado para el otro. Escóndete, Marta, escóndete. Escondióse Marta y entró Bob, el padre, con la bufanda colgándole lo menos 3 pies por la parte anterior y su traje muy usado, pero limpio y surcido, de modo que presentaba un aspecto muy favorable. Traía sobre los hombros a Tiny Tim. Pobre Tiny Tim. Tenía que llevar una pequeña muleta y los miembros sostenidos por un aparato metálico. ¿Dónde está Marta? Gritó Bob Cratchit mirando a su alrededor. No ha venido, dijo la señora Cratchit. ¿No ha venido? Dijo Bob con una repentina desilusión en su entusiasmo, pues había sido el caballo de Tim al recorrer todo el camino desde la iglesia y había llegado a casa dando saltos. No haber venido siendo el día de Navidad. A Marta no le agradó ver a su padre desilusionado a causa de una broma y salió prematuramente detrás de la puerta echándose en sus brazos, mientras los dos pequeños Cratchit empujaron a Tiny Tim y le llevaron a la cocina para que oyese cantar el pudding en la cacerola. ¿Y cómo se ha portado Tiny Tim? Preguntó la señora Cratchit después de burlarse de la credulidad de Bob y cuando éste hubo estrechado a su hija contra su corazón. Muy bien, dijo Bob, muy bien. Se ha hecho algo pensativo y se le ocurren las más extrañas cosas que ha oído. Al venir a casa me decía que quería que la gente le viese en la iglesia porque él era un inválido y sería muy agradable para todos recordar el día de Navidad al que había hecho andar a los cojos y había dado vista a los ciegos. La voz de Bob era temblorosa al decir eso y tembló más cuando dijo que Tiny Tim crecía en fuerza y vigor. Oyóse su activa muleta sobre el pavimento, y antes de que se oyera una palabra más, reapareció Tiny Tim escoltado por su hermano y su hermana, que le llevaron a su taburete junto a la lumbre, mientras Bob, remangándose los puños, pobrecillo, como si fuese posible estropearlos más, confeccionaba una mixtura con ginebra y limón y la agitaba una y otra vez, colocándola después en el antehogar para que cociese a fuego lento. Master Pedro y los dos obicuos Cratchit pequeños fueron en busca del ganso, con el cual aparecieron enseguida en solemne procesión. Tal bullicio se produjo entonces que creyérase al ganso la más rara de todas las aves, un fenómeno con plumas ante el cual fuese cosa corriente un cisne negro, y en verdad que en aquella casa era ciertamente extraordinario. La señora Cratchit calentó la salsa y ha preparado una cacerolita. Master Pedro mojó las patatas con vigor increíble. La señorita Belinda endulzó la salsa de manzanas. Marta quitó el polvo a la vajilla. Bob sentó a Tim y Tim a su lado en una esquina de la mesa. Los dos pequeños Cratchit pusieron sillas para todos, sin olvidarse de ellos mismos, y montando la guardia en sus puestos, se metieron la cuchara en la boca para no gritar pidiendo el ganso antes de que llegara el momento de servirlo. Por fin se pusieron los platos y se dijo una oración, a la que siguió una pausa, durante la cual no se oía respirar, cuando la señora Cratchit, examinando el trinchante, se disponía a hundirlo en la pechuga. Pero cuando lo hizo y salió del interior del ganso un borbotón de relleno, un murmullo de placer se alzó alrededor de la mesa y hasta Tiny Tim, animado por los pequeños Cratchit, golpeó en la mesa con el mango de su cuchillo y gritó débilmente, ¡Viva! Nunca se vio ganso como aquel. Bob dijo que jamás creyó que pudiera existir un manjar tan delicioso. Su blandura y su aroma, su tamaño y su baratura fueron los temas de la admiración general, y añadiéndole la salsa de manzanas y las patatas deshechas, constituyó comida suficiente para toda la familia. En efecto, como la señora Cranshin dijo, al observar que había quedado un huesecillo en el plato, no habían podido comérselo todo.
Sin embargo, todos quedaron satisfechos, particularmente los Crunchy más pequeños, que tenían salsa hasta en las cejas. La señorita Belinda cambió los platos y la señora Crunchy salió del comedor muy nerviosa porque no quería que la viese ir en busca del pudín. Entonces los comensales supusieron toda clase de horrores, que no estuviera todavía bastante hecho, que se rompiera al llevarlo a la mesa, que alguien hubiera escalado la pared del patio y lo hubieran robado, mientras estaban entusiasmados con el ganso. Ante esta suposición, los dos pequeños Crunchies se pusieron pálidos. ¡Atención! Una gran cantidad de vapor. El pastel estaba ya fuera del molde, un olor a tela mojada. Era el paño que lo envolvía, un olor apetitoso que hacía recordar al fondista, al pastelero de la casa de al lado y a la planchadora. Era el pudín. Al medio minuto entró la señora Crunchy con el rostro encendido pero sonriendo orgullosamente, con el pudín que parecía una bala de cañón duro y macizo, lanzando las llamas que producía la 20ª parte de media copa de aguardiente inflamado y embellecido con una rama del árbol de Navidad clavada en la cúspide. ¡Oh, admirable pudín! Bob Cratchit dijo que con toda seriedad que lo estimaba como el éxito más grande conseguido por la señora Crunchy desde que se casaron. La señora Cratchit dijo que no podía calcular lo que pesaba el pudín y confesó que había tenido sus dudas acerca de la cantidad de harina. Todos tuvieron algo que decir respecto de él, pero ninguno dijo ni lo pensó siquiera que era un pudín pequeño para una familia tan numerosa. Ello había sido una gran herejía. Los Crunchy no hubieranse ruborizado de insinuar semejante cosa. Por fin se terminó la comida, alzóse el mantel, se limpió el hogar y se encendió fuego, y después de beber en el jarro el ponche confeccionado por Bob y que se consideró excelente, pusiéronse sobre la mesa manzanas y naranjas y una pala llena de castañas sobre la lumbre. Después toda la familia Cratchit se colocó alrededor del hogar, formando lo que Bob llamaba un círculo, queriendo decir semicírculo, y cerca de él se colocó toda la cristalería, 2 vasos y una flanera sin mango. No obstante, tales vasijas servían para beber el caliente ponche, tan bien como habrían servido copas de oro, y Bob lo sirvió con los ojos resplandecientes, mientras las castañas sobre la lumbre crujían y estallaban ruidosamente. Entonces Bob brindó. Felices Pascuas para todos nosotros, hijos míos, y que Dios nos bendiga, lo cual repitió toda la familia. Que Dios nos bendiga, dijo Tiny Tim, el último de todos. Estaba sentado, arrimadito a su padre en su taburete. Bob puso la débil manecita del niño en la suya con todo cariño, deseando retenerle junto a sí, como temiendo que se lo pudiesen arrebatar. Espíritu, dijo Scrooge con un interés que nunca había sentido hasta entonces. Decidme si Tiny Tim vivirá. Veo un asiento vacante, replicó el espectro en la esquina del pobre hogar, y una muleta sin dueño cuidadosamente preservada. Si tales sombras permanecen inalteradas por el futuro, el niño morirá. No, no, dijo Scrooge, oh, no, espíritu amable, decid que se evitará esa muerte. Si tales sombras permanecen inalteradas por el futuro, ningún otro de mi raza, replicó el espectro, le encontrará aquí. ¿Y qué? Si él muere hará bien, porque así disminuirá el exceso de población. Scrooge bajó la cabeza al oír sus propias palabras repetidas por el espíritu y se sintió abrumado por el arrepentimiento y el pesar. Hombre, dijo el espectro, si sois hombre de corazón y no de piedra, prescindid de esa malvada hipocresía hasta que hayáis descubierto cuál es el exceso y dónde está. ¿Vais a decir cuáles hombres deben vivir y cuáles hombres deben morir? Quizá a los ojos de Dios vos sois más indigno y menos merecedor de vivir que millones de niños como el de ese pobre hombre. Oh Dios, oír al insecto sobre la hoja decidir acerca de la vida de sus hermanos hambrientos. Scrooge se inclinó ante la reprensión del espíritu y tembloroso bajó la vista hacia el suelo, pero levantó rápidamente al oír pronunciar su nombre. El señor Scrooge, dijo Bob, brindemos por el señor Scrooge que nos ha procurado esta fiesta. En verdad que nos ha procurado esta fiesta, exclamó la señora Crunchy sofocada. Quisiera tenerle delante para que le celebrase y estoy segura de que se le iba a abrir el apetito. Querida, dijo Bob, los niños, es el día de Navidad. Es preciso, en efecto, que sea el día de Navidad, dijo ella.
para beber a la salud de un hombre tan odioso, tan avaro, tan duro, tan insensible como el señor Scrooge? Ya le conoce, Roberto. Nadie le conoce mejor que tú, pobrecillo. Querida, fue la dulce respuesta de Bob, es el día de Navidad. Beberé a su salud por ti por ser el día que es, dijo la señora Crunchy. No por él. Que viva muchos años, que tenga felices Pascuas y feliz Año Nuevo. Él vivirá muy alegre y muy feliz sin duda alguna. Los niños brindaron también. Fue de todo lo que hicieron lo único que no tuvo cordialidad. Tiny Tim brindó el último de todos, pero sin poner la menor atención. Scrooge era el ogro de la familia. La sola mención de su nombre arrojó sobre los reunidos una sombra oscura que no se disipó sino después de 5 minutos. Muy bien. Bueno, llegamos hasta ahí. Ya nos agarró la hora, así que estamos ya por terminar este capitulito. Sumamente interesante, ¿no? Bueno. Muy bien, hemos quedado poquitos. Nada, realmente me parece una narrativa muy, muy emocionante, muy emotiva, si es que nosotros la seguimos con mucho detalle, si es que nos metemos o si logramos como estar inmersos en la historia, es realmente muy, muy emotivo, ¿no? A mí me llama mucho la atención y me conmueve mucho, primero el Scrooge niño, esta visita de su pasado, ¿no? Este recorrido que hace este ejercicio que tiene de contemplar su vida infantil. Me llama muchísimo la atención este niño que es solitario, que es pobre. Después me llama mucho la atención el joven que festeja la Navidad con su empleador, ¿no? Su empleador le hace festejar la Navidad. Y finalmente el Scrooge que tiene una novia, ¿no? Que tiene una especie de compañera. Y eso también es muy bonito, ¿no? Ese momento donde se sabe que había un Scrooge sensible que lamentablemente al final termina eligiendo su negocio, el dinero, más que ese encuentro con ella. Y esta imagen tan impresionante que no la había yo puesto atención antes, y es como él mira antes de que muera Marley a la que hubiera sido su esposa con otra familia, ¿no? Con su esposo, con sus hijos, y él llora porque quizá posiblemente hubiera podido ser él. Y finalmente esta escena que estamos ahorita contemplando, la Navidad del presente, donde hace como veo una especie de contemplación de la realidad, ¿no? Eso me parece genial, como lo narra Dickens. Hace un recorrido de lo que está pasando, ¿no? Desde la parte más como amplia, grande, mira la gente que va, que viene, las tiendas, la iglesia, hace como una gran contemplación del mundo y después va como yendo más a lo particular y se va a los suburbios de la ciudad a ver a su empleador, a su empleado, a su secretario, a este, 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 este sujeto pobre, ¿no? Que trabaja para él, que se encuentra festejando con la familia y claro, la narración parece que es un gran banquete, en realidad es una cosa muy sencilla, no es ni un pavo, ¿no? Y algo tan sencillo, pero a la vez algo tan rico como es estar todos juntos, todos felices en familia. Y Scrooge, viendo a este pequeño, es la parte que a mí me impacta más, ¿no? Viendo a este pequeño Timmy Tim, ¿no? Que va a fallecer, le dice el fantasma. Y Scrooge, como le ve tan bajo de salud, le pregunta al fantasma si va a morir. El fantasma le dice, ¿y qué si muere? Mejor, así bajará la sobrepoblación, que es lo mismo que Scrooge les dice cuando van a pedirle caridad para los niños de estos dos voluntarios, ¿no? Que estaban recogiendo limosna. Eso es muy impactante, ¿no? Es muy impactante. Y al final, incluso el mismo empleador de Scrooge brindando por él, porque de una u otra forma, gracias al dinero de él, es que están comiendo, ¿no? Muy, muy impresionante. A mí me parece un recorrido. Yo creo que este recorrido, uno lo podría hacer también en su vida. Creo que es un recorrido espiritual, ¿no? Uno podría recorrer su pasado, ver estas imágenes del pasado, sus navidades del pasado como han sido, y después ver la Navidad del presente, ¿no? Hacer un recorrido de la realidad social, de la realidad contextual, para no ser indiferentes a cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Eso me parece muy, muy fuerte. Mamá, nos hemos quedado los dos, así que no sé si tienes alguna idea, alguna opinión, algo que decir. Sí, sí, a mí también me impresiona, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, uno ve la película, pero la narrativa, cómo detalla las situaciones, cómo detalla cada cosa,
incluso te hace vivir, el, te hace imaginar todo tan real, las comidas, los sabores, los olores, es como que se me vienen a la mente, ¿no? Me ha encantado la narrativa de Dickens, me parece increíble. Incluso cómo se preparan los alimentos, qué ponen los dulces. O sea, te hace sentir el espíritu navideño realmente. Y asimismo te hace sentir la parte fría, triste de todas sus navidades pasadas o de la niñez de Scrooge, ¿no? Entonces, eso me ha conmovido bastante, sí. Y lo que tú dices es real, ¿no? También es hacer un análisis, o sea, em, yo qué sé, ponerse un rato a pensar, detenerse, ¿no? Claro, cómo han sido nuestras navidades, pero también el cómo puede estar pasando muchas personas, posiblemente cerca de nosotros, a lo mejor en estas épocas con muchas limitaciones, sin poder tener todo lo que quisieran, ¿no? Gente que a lo mejor está sin posibilidades económicas, sin trabajo, con cosas tan diversas, ¿no? Que vive la humanidad. Eso sí me hace pensar, ¿no? Y también me conmueve mucho el hecho de oír cómo es esta familia, ¿no? Esta familia tan pobre, pero al mismo tiempo en medio de esa pobreza es tan feliz, tienen tanto que dar, tanto que compartir. Y me llama tanto la atención esta parte del pudín que trae la señora, que para ella es algo magnífico, ya es algo magnífico. Creo que en la sencillez está ese gusto, ¿no? Es algo hermoso, pero dice que a lo mejor en realidad ese pudín es algo pequeño, a lo mejor ni siquiera alcanza para toda la gente que está ahí, pero todos se emocionan y creo que a veces nos hace falta esa sencillez en la vida. Y es muy bonito porque incluso, claro, y todo esto, esta emoción que sienten es el espíritu de la Navidad presente, ¿no? Que te acuerdas que lanza como ese fuego. Es el espíritu navideño el que hace que esto suceda, ¿no? Que la generosidad, que la reunión familiar, porque llega incluso una hija que no vive con ellos. Llega, Ujú, no me acuerdo cómo se llama la hija, Marta, me parece que es, que llega y les visita y están ahí todos juntos y se enciende ese espíritu, como tú dices, y claro, es interesante porque Dickens narra, ¿no? Y sacan su mejor vajilla y dice que eran dos vasos. Pero eso es un montón, ujú, ¿no? De gente, pero claro, eran dos vasos donde comienza a tomar ponche. Y esta escena tan interesante que conmueve a Scrooge también profundamente, ¿no? Porque, claro, él no tenía como esta sensibilidad de ver cómo se sentían y qué pasaba, ¿no? En esas épocas del año es muy, muy profundo. Y como digo, nos viene bien para justamente hacer un recorrido por nuestro presente, o sea, también por nuestro presente. Y como tú dices, em, claro, el Scrooge hay que tomar en cuenta que es un símbolo de lo avaro, ¿no? Del corazón puesto en la acumulación, en la riqueza, ¿cómo diríamos? En el dinero por el dinero, ¿no? Y contrastando eso con la época navideña y lo que le invitan los espíritus, que es la generosidad, ¿no? O sea, y como decía yo un poquito al principio, todo momento debe ser para compartir, pero la Navidad es especialmente importante para compartir. Yo también me quedo con la reflexión que tú dices, ¿no? Es decir, ser un poco más sensible de la realidad presente y ver qué personas podrían pasar una Navidad así, como sin muchos recursos, quizás sin mucha posibilidad, y así sea o algo pequeño compartir, ¿no? Esa es como no sé, la gran invitación. Y además hay una parte que menciona ahí, bien interesante, ¿no? Que también me parece genial de la narrativa y es como dice, el momento en donde Scrooge comienza a darse cuenta de estas cosas, sobre todo en la Navidad del pasado, él quiere ya ahogar eso, ¿no? No quiere ver, o sea, llega un punto en donde ya no quiere ver más cosas del pasado, ya no aguanta su corazón, ya él mismo no quiere mirar, si quiere como ahogarle al espíritu de la Navidad con toda la luz que tiene y pasa lo de la vida, no logra ahogarle, por más que él quiera no ver,
esa vaina explota, ¿no? Y sale y está presente. Y yo les preguntaba ahora en la sesión al inicio, decía, ¿por qué creen ustedes que el espíritu del pasado, la Navidad del pasado, sea como este niño que a través parece viejo y que sea como una luz? Me parece interesante. ¿Y por qué ahora el espíritu de la Navidad presente se torna como una especie de viejo, no de viejo, pero una presente de hombre maduro, bonachón, con túnica, abierto un poco el traje, con una gran antorcha, dice, ¿no? Que va reflejando todo. Este simbolismo de Dickens es interesante que lo podamos después quizás seguir conversando. Pero bueno, eso, no sé si tienes algún otro feedback, algo más que decir. Creo que no. A mí me gusta mucho esta historia, me conmueve realmente. Qué bonito, sí. Ujú, Sí, y como Dickens, como tú dices, también me quedo con eso, qué modo de meternos en la narrativa, ¿no? Cómo narra la ujú, comida, los espacios. A mí me pasa que estoy tan metido en la historia que a veces me olvido que está Scrooge viendo eso también, ¿no? Es como que uno se mete como si ujú. estuviera con el fantasma, como si Como fuera si fuera guiado por el uno. fantasma, ¿no? Como si Ujú. fuera uno, sí. Muy bien, qué bueno. Muy bien, bueno, el próximo domingo es el del almuerzo de Navidad. Queda esto grabado, así que de paso, para los que después vean la grabación, va a ser en Otavalo el sábado, a mediodía, si no me equivoco, y ya estamos confirmados los bastantes de Otavalo, entonces va a ser allá, se cambia a Otavalo. Eso por un lado. Y por otro lado, ese domingo, no sé si, ese domingo es nuestro último domingo de lectura, con eso acabaríamos el capítulo 3 que lo estamos acabando, y le haríamos el 4 y parte del 5. Con eso ya dejaríamos cerrado el cuento. Dani, perdona, no sé, a lo mejor no te entendí bien. ¿Qué día exactamente es el almuerzo en Otavalo? Es el sábado, ¿no? Ah, ya, sábado. Perfecto. A ver, déjame ver. Ahí yo envié el calendario en el grupo de la comunidad. Ese calendario que envié es el que nos vamos a ver. Aquí es el calendario. Dice 8 de diciembre, que es hoy, cuento Navidad Charles Dickens de 6 a 7 y media. Almuerzo Navidad el 14 de diciembre, que creo que cae sábado, ¿no? A ver. Sí, el Sí, 14 sábado cae mismo. sábado. Y el 15, que es el domingo, ya terminamos con este cuento de Navidad de Dickens, leyendo lo que va a pasar en el futuro y cerrando eso. Así que ya, pues nos vemos entonces el Gracias, Dani. próximo sábado. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos Un vemos. abrazo. Chao.